Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así los dejo en compañía de nuestro hermano Joan. Bendito el nombre de Jesús. Saludo a todos mis hermanos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno estar aquí en la presencia del Señor y bienvenidos todos en este momento. Tenemos una transmisión de 32 dispositivos en Zoom y otro tanto 25 en Facebook. Y a todos les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Saludamos a la amada iglesia del Señor aquí en Aures y gracias a Dios por esta bendición tan grande de poder adorar y glorificar el nombre de Dios. Voy a invitarles para que tomen sus Biblias, leamos la primera carta de Pablo a Tesalónica, primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo número 2 y 3. Saludo al hermano Cariño, creo que es, acompaña, que el Señor le bendiga. Y una sorpresa tenerle con nosotros hoy, gracias a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Y a los amigos que también nos acompañan, les saludamos en el nombre de Jesús esta mañana. Capítulo 1 de la primera epístola de Pablo a Tesalónica. Dice la Biblia en el versículo 2. Tenemos aquí esta escritura. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a estar muy atentos de la palabra del Señor. Siéntense los que están ahí de pie. Gloria a Dios por la reverencia, que aunque estemos en casa, no deja de ser significativo este momento, no deja de ser importante, ya que le estamos ofreciendo culto al Rey de la Gloria. Y Él merece, hermanos, toda nuestra disposición, merece que este espacio, así de pronto como lo hacemos a través de estos medios, no comúnmente como estamos acostumbrados, pero que Él tenga esa reverencia de nuestra parte y hacerle ese culto al Rey de la Gloria. Estábamos estos días hablando acerca de lo que fue la iglesia primitiva y los cultos en casa. Cómo esa iglesia comenzó a desplegarse en su culto para Dios, en su enseñanza, los apóstoles y los que iban enseñando a sus discípulos que serían los predicadores más adelante. Y una vez desaparecieron todos esos apóstoles, hermanos, esto no se quedó quieto, esto siguió avanzando, el evangelio siguió recorriendo todas las regiones y por eso hoy estamos aquí, usted en su casa, yo aquí en la mía, adorando y glorificando al Rey de la Gloria. Amén, gloria al Señor Jesús. También, hermanos, en estos días hemos estado meditando acerca de lo que es no solamente el culto en casa, sino lo que es nuestra vida cristiana como el culto para Dios, lo que nosotros interiorizamos, lo que nosotros tenemos en el corazón, eso mismo es lo que exteriorizamos, eso es lo que proclamamos. Y por eso esta mañana quiero traer este tema para la reflexión aquí en este culto. Dice el versículo 3, hay tres cosas importantes de las que quiero hablar en esta mañana. El verso 3, ahí en su Biblia dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primera cosa que vamos a ver. Del trabajo de vuestro amor. Segundo,
y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tercero. Tres cosas importantes, hermanos, aquí en este pasaje. La repito nuevamente. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy interesante en la epístola que Pablo le escribe a Tesalónica. Es maravilloso poder observar cómo Pablo habla en estas dos cartas a esta iglesia que en algún momento, si recordamos la historia, es una congregación que nace en una situación bien compleja, en unas circunstancias un poco adversas. Y si nos dirigimos al capítulo 17 del libro de los Hechos, mire ahí usted en su Biblia este pasaje 17 de los Hechos, nos muestra la palabra del Señor cómo inició el evangelio allá en Tesalónica. A partir del capítulo 17, versículo 1, dice la escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Oiga atentamente la historia de cómo nació la iglesia en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. El texto nos habla, hermanos, de cómo fue el inicio de la obra del Señor en Tesalónica. Pablo haciendo sus viajes misioneros, Pablo recorriendo todas esas regiones, estableciendo iglesias, predicando el evangelio de la resurrección, el evangelio, aleluya, de la salvación. Llega a un lugar que en ese momento es un sitio, el contexto del sitio es un lugar, una ciudad cosmopolita, es una ciudad principal, es una ciudad donde hay muchas cosas, mucha gente, personas que están teniendo diferentes desarrollos en su vida social. Entendamos un poquitito el contexto de la iglesia o más bien del sitio de Tesalónica, porque estaba bajo el imperio romano, tenían al César como su rey y más allá de su rey lo tenían como su Dios. Entonces había una cantidad de elementos a nivel político, a nivel social, que rodeaban la región de Tesalónica. Y allá llega Pablo con este poderoso evangelio de Jesucristo. Dice el escrito en el versículo 3, dice que era necesario, estaba predicando, exponiendo por medio de las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es algo maravilloso como Pablo está presentando a Cristo, aleluya, como ese Dios manifestado en carne, ese Dios que dice la Biblia era necesario que en su manifestación en carne padeciese. Era necesario que en su manifestación en carne fuese a la cruz del Calvario. Pero también era necesario que en su justificación, en su redención, dice el pasaje, él resucitase de los muertos. Es decir, él estaba presentando
la figura de Cristo. Él estaba presentando el evangelio de Cristo en esa figura que de alguna manera pudiera reemplazar, no solamente reemplazar, sino llenar las expectativas de ese pueblo, de esa región de Tesalónica. ¿Por qué las expectativas? Porque, hermanos, políticamente, ya les había dicho, ellos estaban bajo el gobierno, bajo el régimen del César y tenían al César como su Dios. Así es de que cuando los hombres, cuando los seres humanos ponen su confianza, ponen su esperanza en un hombre, hermanos, la palabra del Señor claramente lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestra esperanza no debe estar puesta en un hombre, nuestra esperanza no debe estar puesta en un semejante a nosotros, porque como nosotros mismos somos pasajeros, este cuerpo se desgasta, esta vida es pasajera, esto que se vive, hermanos, es sencillamente un paso aquí en la tierra. Nuestra esperanza no puede estar fija en un hombre, nuestra esperanza debe estar puesta en el Dios de la gloria. Y eso era lo que Pablo predicaba, eso era lo que él decía: a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y esa palabra, el Cristo, refiere a lo prometido, al enviado, al que estaban esperando. Si usted se fija, hermano, en el escrito del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo acostumbraba a ir a ellos, y dice que fue por 3 días de reposo. Pudiéramos decir algo así como casi 20 días, cada 8 días, por 3 días de reposo, estaba con ellos, dice la Biblia, discutiendo, dice el texto, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Hay algo muy interesante, hermanos, en la historia, y es que Pablo no se alejaba del texto bíblico. Pablo no se distanciaba de la palabra del Señor. Es importante que usted, hermano, que me está escuchando en esta mañana, que me está viendo por este medio, entienda que para la época del evangelio en Tesalónica, para la época de Pablo allá en Tesalónica predicando, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Pablo utilizaba las escrituras. Dice aquí el versículo, dice que él estaba utilizando, exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuáles eran esas escrituras? Bueno, era lo mismo que nosotros conocemos como la Torá, lo que ellos tenían como lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los libros de la ley, los profetas. Entonces Pablo utilizaba esas escrituras, la Torá, utilizaba el Pentateuco, utilizaba los profetas, utilizaba la ley. ¿Para qué? Dice el versículo: para anunciarles, dice el versículo aquí, exponerles y declararles que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fíjese, hermano, que lo que Pablo estaba haciendo era confrontar a los tesalonicenses, confrontar a aquellos que asistían a la sinagoga de los judíos en Tesalónica, confrontarlos con la palabra. Y una vez los confrontaba con la palabra, entonces les explicaba y les decía: ese Cristo a quien yo les anuncio, ese Jesús a quien yo les anuncio, es lo que está prometido en las escrituras. Es lo que hemos estado esperando durante muchos años, lo que nuestros padres esperaron, lo que los pueblos esperaron, lo que las gentes han puesto en su esperanza. Ese es al que yo les anuncio. Y el versículo dice algo interesante, capítulo 17, verso 4, dice: y algunos de ellos, la palabra algunos se refiere a los judíos que estaban en la sinagoga de Tesalónica. Algunos de ellos, dice, creyeron.
Pero también dice que no solamente de los judíos creyeron algunos, sino que también, dice el versículo, se juntaron con Pablo y con Silas de los griegos piadosos gran número. Cuando la palabra del Señor nos habla aquí de griegos, se está refiriendo al término gentil, es decir, aquel que no era judío. Y esa gente que acudían a la sinagoga, que escuchaban las enseñanzas de los judíos, entonces ya no continuaron siguiendo los judíos, ya no continuaron siguiendo eso, sino que continuaron fue con el evangelio de Jesucristo que Pablo les estaba predicando. ¿Por qué? Porque Pablo les enseñaba acorde a las escrituras. Pablo les enseñaba acorde a lo que era el cumplimiento de las escrituras en Cristo Jesús. Ahora, dice el versículo 4, también la parte final, no solamente griegos gran número, sino que también mujeres nobles, no pocas. Entonces, la iglesia de Tesalónica, hermano, nació de esa manera. Algunos judíos, otros griegos y también personas nobles. Usted sabe lo que significa o a lo que se refiere la palabra cuando habla de personas nobles, es decir, personas de una buena posición social, es decir, personas de una buena categoría. Y el verso 5 comienza a describir la circunstancia que comenzó a rodear la iglesia en Tesalónica. El versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mire el versículo 6, dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Entonces gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y mira el versículo 8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas y obteniendo fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Fíjese, hermano, todo lo que rodea la historia de del crecimiento de la obra del Señor en Tesalónica. Mire, hermanos, inicialmente cómo comienza la predicación de la palabra, cómo Dios comienza a utilizar a este hombre Pablo, cómo el Señor ha permitido que por la predicación de Pablo, por la declaración de las escrituras que él ha hecho, no solamente se conviertan algunos de los judíos, sino que el texto dice muchos griegos y personas de distinción, personas nobles. Así comienza la iglesia del Señor en Tesalónica, pero surge un efecto, surge una circunstancia, y es la que nosotros analizamos ahí, el versículo 5, donde dice que algunos de los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Yo quiero que usted analice esta partecita, mi hermano. Algunos de los judíos, teniendo celos, tomaron algunos ociosos. Dos cosas importantes en este pasaje, y son las cosas que van a tener mucha relevancia en cuanto a la historia de las cartas a Tesalónica, las cartas que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Primero, los celos. Hermano, los celos, la palabra de Dios nos enseña que no son buenos. Y aunque la Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso, no se refiere a ese celo perverso, a ese celo malvado del ser humano. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, es porque Él nos ama
Y la Biblia, la palabra del Señor dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Quiere decir el pasaje que el profundo amor de Dios por nosotros hace que en él, en su carácter, en su forma, tenga ese deseo de tenernos para él. Ahí tiene algo o algo no mucho que ver la palabra santificación. La palabra santidad significa separados de, apartados para. Por eso la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor nos dice: sed santos como yo soy santo. La Biblia nos enseña, hermano, que nosotros debemos ser apartados del mal. Debemos ser separados del mundo y separados de la maldad. Y ese es el celo santo de Dios. Ese es el celo del Señor. Pero el celo del hombre es un celo perverso. El celo del hombre es un celo que por el corazón pecaminoso, por el corazón desviado del ser humano, hace que ese celo haga cosas que no están bien. ¿Cuántas personas por causa de sus celos han terminado con la familia? Han terminado con sus hijos, han terminado con una bonita relación por causa de los celos. Escuche, mi hermano y amigo que está en este momento conectado, cuántas personas por causa de los celos hoy están en una cárcel. ¿Cuántos por causa de los celos hoy están muertos? Porque el celo del hombre es un celo perverso. Es un celo que es contrario, es un celo que no quiere lo bueno para el otro, no quiere lo bueno. La persona celosa es una persona envidiosa, es una persona que solamente piensa en sí misma. Y aquí estamos viendo en el pasaje que los judíos que no creían, teniendo celos, hicieron en la congregación un motín. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el enemigo ha querido dañar a la iglesia por causa de los celos? A veces hay confrontación en familias por causa de los celos. Confrontación entre hermanos de la misma fe por causa de los celos. Y cuando están esos celos, escuche bien a lo que lleva esa actitud. Dice: tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y amontonaron la ciudad. Y dice que asaltaron la casa de Jasón. Jasón era un hermano, un hombre que había creído al evangelio de Cristo, que había recibido esa palabra venida de Dios a través de Pablo, y que había recibido ese evangelio poderoso del Señor, y había convertido él su casa, su familia, y había ofrecido su casa para el culto. Ojo con lo que hemos venido hablando todos estos días. Hermanos, en la casa de Jasón, una vez cerradas las puertas de la sinagoga, una vez cerradas las puertas de los judíos para que Pablo no siguiera predicando a Cristo y la resurrección de Cristo, entonces se abrió la casa de Jasón para que allá se predicara el evangelio poderoso de Cristo. Y cuando hay, hermano, la puerta abierta en un hogar para Cristo, el enemigo la quiere asaltar. El enemigo la quiere robar. El enemigo quiere turbar la bendición. Yo no sé usted, pero yo he experimentado cómo el enemigo ha querido frustrar, turbar, dañar a partir de que comenzó esta circunstancia. Los cultos ha querido dañar. De pronto algún hermano por ahí pueda estar de acuerdo conmigo en esta situación. Porque cuando viene la hora del culto, es cuando timbra el teléfono, es cuando llega de pronto el mensajero a traer aquello que todo el día usted estuvo esperando ahí en casa. Cuando llega la hora del culto,
se cae la señal, cuando llega la hora del culto, lo que pasó en estos días, la noche por ahí, le da al vendedor por salir a vender sus chorizos. Cuando llega la hora del culto hay mucha distracción, hay muchas cosas que tratan de quitarle a uno la conexión, pero en esta mañana yo le invito en el nombre del Señor, usted va a estar conectado ahí en la presencia de Dios, porque para nosotros, hermano, no hay cosa más grande que poder recibir esta palabra de Dios, este evangelio de transformación. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. A la hora del culto, justo quieres tomar agua. A la hora del culto, justo quieres ir a hacer alguna actividad. A la hora del culto, algo sucede y te desconectas. Hermano, esa es la labor del enemigo. Y el versículo dice, una vez trasladada la iglesia a la casa de Jasón, una vez llegó entonces viene el celo de los judíos, viene ese celo perverso. Y dice el texto que tratan y traen algunos hombres ociosos. La palabra ociosidad, usted la entiende bien, es el estar desocupado para el bien y estar ocupado para el mal. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios que la maldad del hombre es tal, hermanos, que no se van a la cama sin haber maquinado maldad, sin haber pensado el mal. Hermano, la palabra ociosidad trae consigo esa desocupación de las cosas buenas y la ocupación de las cosas malas. La palabra ociosidad, hermanos, hace que el joven esté allá en cama, mirando al techo, rascándose la barriga y pensando cómo satisfacer su carne, cómo satisfacer su cuerpo, su concupiscencia. Pero yo le invito, esta no es una iglesia ociosa, esta es una iglesia ocupada en el bien, es una iglesia, es un grupo de familias que están aquí ocupados en la verdad. Aleluya. Y vamos a ver algunas cosas si nos alcanza el tiempo para que podamos mirar algunas cosas importantísimas, hermanos, de quitar la ociosidad. Hermano, el pecado de la ociosidad es un pecado en la iglesia, es un pecado en el cristiano. Nosotros, hermanos, en este tiempo, a pesar de que estemos aquí acuartelados, estemos aquí encerrados, no debemos estar ociosos, no debemos estar desocupados. Yo animo a la iglesia, insto a la iglesia en este momento, hermano. Está bien que tengas una tarde familiar, un espacio, unas horas. Está bien que tengas un momento de una película, tal vez, y ojalá escojas muy bien la película que vas a ver con familia, pero ten en cuenta que debes seguir trabajando, debes continuar laborando para Dios. No debemos estar quietos. No es tiempo para estar quieto. La iglesia debe seguir trabajando aún desde este mismo lugar, por estos mismos medios. Debemos seguir llevando este evangelio poderoso de Cristo. Hay algunos comités que de pronto se han sentido como tranquilos, como relajados, como bueno, ya no, hermano, no. Es tiempo de seguir trabajando. Aleluya. Y dice la Biblia que trajeron a hombres ociosos y también dice hombres malos y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Mire, hermano, cómo la maldad puede traer grandes problemas, grandes traumatismos a un proceso, a algo especial. Yo no sé si usted se acuerda, yo recuerdo mucho, no sé, esa fecha me quedó grabada en mi mente, 21 de noviembre del año 2019. No sé cuántos de ustedes recuerdan eso. Hermano, el Colombia, en todas las ciudades, en todos los lugares
se registraron en las noticias registraban eso de lo cual el texto habla, una turba que alborotó la ciudad. Amén. Hermanos, y si usted recuerda bien, por esos días, la turba, los celos, la ociosidad, no solamente llenó las calles de la ciudad en Bogotá, no solamente llenó las calles de Colombia, sino que la ociosidad, los celos, la turba, vino, hermano, como una ola en toda Sudamérica, en Latinoamérica, y por allá escuchábamos también de esas noticias, de esos manifestaciones hasta en Europa, hermano, países que uno consideraba estables, países que uno consideraba bien organizados y hermano, en manifestaciones por doquier. La turba trae una masificación. La masificación hace que la gente pierda el control. Si tú entras a un estadio lleno de personas y todas las personas comienzan a saltar y a batirse y a batir sus manos, hay un 90% de seguridad que una persona nueva que entre a ese lugar termine haciendo lo mismo que todo. Un 90%. La turba hace que la gente se masifique, que la gente pierda sus sentidos. Y la Biblia dice, hermano, que vinieron a la casa de Jasón y dice, pero no hallándolos, entonces traen a Jasón. Cuando no encuentran a Pablo y a Silas, entonces ellos parece que escucharon, oyeron que venía una turba, venían hombres celosos y ociosos, venían hombres malos a hacer algo en contra de los apóstoles, y rápidamente Jasón dice, vámonos, Pablo, escapa por aquí, vete por allá. Pablo ya se había acostumbrado a escapar. Por allá lo descolgaron de una terraza, por una ventana lo descolgaron una noche porque lo iban a matar. Pero Pablo decía que él predicaba a Cristo y la predicación de él, dice, por la cual experimento azotes, persecuciones, dice hasta cadenas y muerte. Pero él tenía clara su convicción, tenía claro el Dios en el que había creído. Aleluya. Y a donde iba llegando este hombre, iba predicando el evangelio. La iglesia primitiva, la iglesia que después vino recibiendo ese mismo testimonio, hermano, fue pasando el mensaje a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación y de las pruebas, hermano. Fue gente que no se quedó quieta, fue gente que a donde iba predicando a Cristo. Sabes que la iglesia en este momento está al borde de una persecución. Yo no sé si usted ha visto noticias. No sé hasta dónde usted se haya empapado de los acontecimientos. No me gusta mirar muchas noticias. Y yo quiero recomendarle, hermano, usted debe saber ver noticias, porque si no sabe verlas, usted se vuelve loco. Todo el tiempo en las noticias murieron tantos, hay tantos infectados, hay tantos que se están recuperando, va a llegar el pico, la curva y toda esa cantidad de cosas, y eso lo vuelve a uno loco. Pero hay noticias, hermano, que pasan por debajo de esas cosas, que están haciendo que el mundo tenga un giro, que el mundo tenga un cambio, y eso es lo que la iglesia tiene que tener en cuenta. Últimos acontecimientos en el mundo han dejado todo un camino, han allanado todo un camino, y por eso hoy en día escuchamos palabras o por ahí noticias, ¿no?
y gente muy asustada y algunos creyentes. Y qué bueno que usted entienda en esta mañana y reciba el mensaje de la palabra, porque aquí tenemos esperanza, hermano. Si algo tiene el evangelio es esperanza. Si hay algo que me enamora del evangelio, hermano, es eso, la esperanza. Pero hay gente que está usando todas estas cosas. Y puede ser que sea cierto. Pero la circunstancia del mundo tiene completamente allanado el camino, como lo dicen por ahí, para el anticristo. Todo está determinado, ya todo está listo. Hermano, eso lo sabemos nosotros hace tiempos. Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dice precisamente eso. Voy a hacer un paréntesis para leerles el texto. Allá en Tesalonicenses, la segunda carta, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 2, capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche, hermano, verso 3 del capítulo 2, segunda carta, Pablo a Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, escuche, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo se está refiriendo a ese mismo momento, a ese mismo tiempo cuando él estaba enseñando la palabra en Tesalónica, en casa de Jasón. Y sigue diciendo el versículo, y ahora vosotros, un verso muy importante para la iglesia esta mañana, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermano, la iglesia, escúcheme, la iglesia está deteniendo eso. La iglesia está deteniendo el misterio de la iniquidad. Pero Pablo estaba diciendo, ya está en acción. Ya está en acción. Es decir, lo que está pasando en este momento, hermano, lo que está sucediendo en este mismo instante, lo vemos claramente, está completamente, como lo digo, allanado el camino para que este inicuo, para que este perverso haga lo que quiera. Pero la iglesia debe entender que nosotros, tú y yo, tú que has creído en Cristo, tú que, aleluya, te has bautizado en ese nombre glorioso y tienes esta esperanza de gloria y te estás santificando, te estás perfeccionando en Él, aleluya. Tú y yo estamos deteniendo eso. Tú y yo somos un obstáculo para eso. Alabanzas al nombre de Cristo. Yo me lleno de emoción, hermano, al entender esto, al saber esto tan maravilloso. El mundo, hermano, puede estar agobiado, puede estar transformado, puede haber cambiado su curso y sus cosas, pero escuchen, nosotros tenemos una esperanza. Amén. Y si continuamos en el capítulo 17 del libro de Hechos, dice el versículo que cuando vinieron a la casa de Jasón, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos, escuche hermano, escuche esto, esta parte es importante, estos que trastornan el mundo entero
también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Mire, hermano, qué importante es poder entender la palabra del Señor en estos tiempos. Por eso yo quiero hablar en esta mañana a la iglesia en Aures, a todos los hermanos que me escuchan, que nos ven a través de este medio, para decirles, hermanos, vea, Dios nos ha estado advirtiendo, nos ha estado hablando, nos ha estado enseñando hace tiempo atrás. Alguien decía hace unos días, hace unos meses, decía, ¿por qué Dios no me dijo que esto iba a pasar? Pero quiero decirle, hermano, Dios a la iglesia le venía advirtiendo eso. Yo no sé si usted recuerda las enseñanzas hace unos 4, 5, 6 meses atrás, un año atrás. Muchas veces el Señor ponía palabras en mis labios y en mi corazón. Muchas veces, hermanos, el Señor nos decía, ¿qué pasaría si su trabajo se acabara? ¿Qué pasaría si su familia, a la cual usted tiene tanta esperanza, terminara con esa esperanza? ¿Qué pasaría si llegara el día de ir a trabajar y usted tenga que quedarse quieto? Recuerda que el Señor nos dijo muchas veces, puede llegar a la empresa y te pueden tener la carta lista. Puede llegar a la empresa y pueden cancelar las cosas. Y eso es lo que está pasando en muchos. Gracias a Dios hay otros que no. Y yo les digo, hermanos, Dios los ayude y Dios los bendiga y guarden y cuiden sus empleos. Y sean fieles a Dios. Porque Dios ha sido fiel con ustedes. Pero hermanos, la iglesia en este momento está en una circunstancia muy similar a la que dice. Cuando vienen por la cabeza de Pablo y de Silas, no los encuentran. ¿Y a quiénes encontraron? Encontraron a los hermanos, encontraron a Jasón, capítulo 17, verso 6, pero no hallándolos, traen a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, diciendo, dice, y gritando, hermano, proclamando, ese grito es un grito de denuncia. Es como cuando te llevan a ti a la picota pública y te paran ante un estrado y ponen las cámaras delante de ti, enfrente tuyo, enfocándose esas cámaras y ese hombre acusando y diciendo, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá a trastornarnos a nosotros, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey. Y es aquí importante, hermano, que tengamos algo claro, porque la Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, 13, nos dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Amén. Y hay algo que yo he querido siempre, hermanos, enseñarle a la iglesia, porque Dios me lo ha puesto en el corazón y porque lo he aprendido, y es una bendición, es honrar a nuestras autoridades. Amén. Hermanos, nosotros debemos honrar y respetar a las autoridades, entendiendo que todas las autoridades han sido establecidas por el Señor. Pero hay algo, hermano, que surge en esta circunstancia. Y es que los hombres ociosos, los hombres malos y los celosos están sindicando a la iglesia de Tesalónica, están acusando a la iglesia de Tesalónica de hacer una revuelta contra César, de contravenir los decretos del César.
Y recordemos lo que decíamos al principio. ¿Quién era César para ellos? Era un dios. César para ellos, hermanos, era un dios. Y la gente tenía su esperanza en César. La gente tenía su esperanza en él, en su gobierno, en su imperio. Y escuche bien, hermano, porque aquí hay algo que la iglesia debe entender. Nosotros somos predicadores de la verdad. Amén. Nosotros somos predicadores del evangelio de la verdad. Si usted me acompaña a mirar ahí en Tesalonicenses, la segunda epístola, el capítulo 2, mire lo que dice el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted comprende el texto, hermano. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí es que como cristianos, como hijos de Dios, debemos amar la verdad y debemos creer a la verdad para no ser hallados dentro de este grupo de gente. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Mire, hermano, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia puede ser que tenga tribulaciones y es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y todas esas son cosas que prueban nuestra fe, que prueban nuestro crecimiento y conocimiento de Dios y nuestra esperanza en Él. Amén. Pero una cosa es tener dificultades, una cosa es pasar por pruebas y otra cosa es entrar a la gran tribulación. La iglesia no pasará a la gran tribulación. Pasaremos momentos difíciles, tal vez los estás pasando en este tiempo. Seguramente hay algunos hermanos que están preocupados, están asustados y cuando salen a la calle se ponen el tapabocas y se llevan consigo 1 litro de alcohol, se llevan consigo una cantidad porque tienen miedo, pero yo quiero decirte, hermano, nosotros tenemos una esperanza. Amén, amén. La esperanza es estar con el Señor, aleluya. Puede ser que tengas temor, hermano, porque el negocio, porque el empleo, porque el dinero, puede ser que tengas temor por esto y aquello, pero quiero decirte, tenemos de Dios esperanza, la gran promesa de que Él no nos va a dejar pasar por esa gran tribulación, que mientras que estemos aquí en estas circunstancias, tenemos a Cristo de nuestro lado y Él está para ayudarnos, Él está para sostenernos. Alabanzas al nombre de Cristo, alabanzas al nombre de Cristo, aleluya. Dice Pablo en una de sus epístolas que me llama mucho la atención, dice, nosotros estamos angustiados, pero no estamos desesperados, no estamos afligidos, estamos en angustias, pero no tenemos desesperación, porque tenemos las promesas del Señor con nosotros. Tenemos a Cristo entre nosotros. Ahora, escuche bien esta parte, hermano, porque el mundo seguramente está al tanto también de nosotros. El viernes, el presidente de los Estados Unidos salió ante su país, 50 estados, para decirle a todos los gobernadores de los estados, permitan que las iglesias reabran sus cultos.
Es necesario, decía el presidente de los Estados Unidos, que todos los centros de fe se abran. Y él hacía una comparación. Si tenemos bares, si tenemos discotecas, si tenemos centros de venta y expendio de licor, ¿por qué no tener los lugares de fe abiertos? Amén. Y este señor decía a todos los gobernadores de los 50 estados: ustedes permitan que las iglesias reabran, o yo decreto para que sobre ustedes mi orden prime para que se abran los centros de culto. Y es una noticia que le dio la vuelta al mundo. Y unos decían: pero ¿cómo este señor está loco? Este hombre está loco. Los centros de culto son lugares donde llega mucho personal y son los centros de infección. Son centros donde hay más alta probabilidad de contagio. Algunos lo defendían y decían: no, qué bueno, qué bien que lo haga. Y hay divisiones de opinión. Pero me llamaba la atención que cuando la noticia se escuchó aquí en nuestro medio, uno de los pastores en Colombia dijo: qué bueno que a nuestro presidente Duque le llegue esto y que lo decrete. Y yo estaba pensando, hermanos, sobre todo lo que ha acontecido en este tiempo, sobre todas estas cosas, y estaba pensando, hermanos, qué tan preparados nosotros estamos, qué tanto estamos trabajando en este tiempo, qué tanto la iglesia ha entendido el tiempo, ha entendido el tiempo que está viviendo, qué tanto nosotros estamos con una mente madura para poder abrir estos lugares. ¿Sabe, hermano? Se han escuchado muchas cosas. Hay algunos que dicen que los cultos van a ser de 10, otros van a ser de 50, y hay algunos que dicen: no, hasta que esto no se quite, yo no voy a la iglesia. Y hay hermanos que ahí donde están deseosos de reunirse, y hay otros que dicen: no, tal vez no, si dan la apertura, yo prefiero que lo transmitan y miro desde aquí, estoy más tranquilo, estoy más confiado. Pero yo quiero invitarte en esta mañana: no pienses como un individuo, como un ser humano. Yo quiero que pienses como un hijo de Dios. Amén. Como un hijo de Dios, ¿cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu esperanza? ¿Cómo es, aleluya, tu fe? Y el pasaje que acabo de leer ahí, dice el versículo: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así de que yo le invito, hermano, en el temor del Señor, hay que amar esta verdad. Y número 2, dice el versículo 12: para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Hay que creer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Usted y yo la conocemos, hermano. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Él es la verdad, en Él estamos completos. Pero nuestra vida, nuestra situación en este mundo está en juego. Hay muchos que están asustados, hay muchos que están preocupados. Pero yo quiero invitarte para que pienses como hijo de Dios. Y si piensas como hijo de Dios, entonces tendrás que decir lo que dijo este mismo apóstol: nada me separará del amor de Cristo, nada me podrá apartar del amor de mi Dios, nada va a poder apagar mi fe, nada va a poder apagar mi esperanza, nada me separará del amor de Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero hay gente que en este momento está preocupada y no puede conciliar el sueño, no puede estar en paz, no puede estar tranquilo, sencillamente porque las cosas de este mundo lo agobian.
Te agobia el trabajo, te agobia el empleo, te agobia el dinero, te agobia lo que pueda pasar mañana, te agobia lo que pasó ayer, te agobia todo. Pero yo te invito en esta noche, en esta mañana, perdón, ¿por qué no piensas como hijo de Dios? Piensa como un hijo de Dios, aleluya. Hermano, el Señor, Él es tu todo, Él es tu esperanza, Él te ama, aleluya, Él te anhela celosamente. Te ha dado una esperanza gloriosa. No importa, hermano, si no llega el día de mañana, lo que importa es que hoy yo tenga mi relación con Él clara, que yo ame la verdad y que yo crea la verdad. Y fíjese, hermano, que la acusación era tan seria que dice el pasaje, contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey. Y en este momento la iglesia está al borde de esa circunstancia. Tú y yo, como iglesia, estamos al borde de esto. ¿Qué pasaría? Perdóname, te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si mañana a las 8 de la mañana sale una noticia a nivel mundial donde el señor Bill Gates le aprueban su vacuna mundial para que todo el mundo tenga el antídoto en su cuerpo contra el coronavirus? ¿Y cuántos de los cristianos que en este momento están asustados? Cuidado, ahí en esa vacuna está el chip, está el 666, cuidado, ¿qué pasaría? La iglesia debe amar la verdad. La iglesia debe creer la verdad. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, y Él no va a permitir que la iglesia pase por una circunstancia similar. Antes de que eso suceda, nosotros estaremos con Él en las nubes. Antes de que el enemigo haga cualquier cosa en este mundo, tú y yo, que hemos creído a la verdad y que hemos amado a la verdad, estaremos con Él. Pero yo quiero confrontarte en esta mañana en el temor del Señor. Y contigo me confronto también en el temor de mi Dios. Porque no sé, hermano, cuánto de verdad estamos creyendo a la verdad. Cuánto de verdad estamos amando la verdad. Texto con el cual inicié esta enseñanza. Voy a ir cerrando ya con ese pasaje. Ahí en Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Hermanos, cada semana, cada día, cada mañana me levanto y miro aquí por la ventana de mi apartamento y observo y digo, Señor, otro día que le das a este mundo de misericordia y a nosotros de tu amor. Y cada vez, hermanos, que espero con ansia que nos podamos conectar en la noche, porque yo sé que usted está haciendo teletrabajo, teleestudio, teleejercicio, tele de todo. Estás haciendo hasta telecomida. Pero espero con ansia que lleguen las 7 de la noche para conectarme contigo. Y a veces mi esposa me mira y me dice, mi amor, hoy no hay tantos dispositivos conectados. Hoy nos hace falta algo. Hoy no vi a tal, no vi a fulano. Y entonces yo digo, Señor, ayúdanos a amar la verdad. Amén. Qué lindo es ver a los hermanos ahí por esta aplicación que se levantan de su silla, se desacomodan de su sitio y cantan y alaban al Señor, que aunque la señal llegue tarde, que aunque se demore
en llegar la melodía, no importa, usted está cantando, usted está alabando, usted está porque sabe que ahí tiene al Señor, porque sabe que ahí está el Señor para recibir su adoración. Eso es glorioso, eso es maravilloso. Y eso es lo que dice el versículo 2, y siempre damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Yo le doy gracias a Dios por esos hermanos que no le tienen problema, abren su cámara y dejan que ahí haya una conexión visual, también espiritual, y yo doy gracias a Dios por eso. Haciendo memoria, mire lo que dice Pablo, de vosotros en vuestras oraciones. Pablo solamente estuvo 2 meses en Tesalónica, pero le fueron suficientes para dejar una iglesia maravillosa, una iglesia temerosa, una iglesia que estuviera ahí. Yo llevo con ustedes 4 años como pastor, y algunos de ustedes tuvieron otros pastores, y algunos de ustedes llegaron de otros lugares, tenían otros pastores. Y todavía, hermano, hay que seguir animando al hermano, hay que seguir, hermano. Si te estás conectando, hermano, sigue adelante, hermano, busca del Señor. Esta iglesia tuvo a Pablo y así las 2 meses. Y luego la carta que le llegó, la primera carta tiempo después, y luego la segunda carta tiempo después. Pero fueron suficientes para esto, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hermano Pablo se enteraba de lo que pasaba en Tesalónica. Ya se había ido porque tuvo que salir huyendo para salvar su vida y seguir predicando el evangelio. Pero donde iba, escuchaba del testimonio de Tesalónica. Dice el versículo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe. Escuchen, la obra de vuestra fe. ¿Cuál es la obra de la fe? La obra de la fe, hermanos, es que la iglesia soportó lo que llegó a ellos, la persecución. La iglesia soportó, es más, perdónenme hacer aquí el paréntesis y leerle este último versículo de Hechos, el capítulo 17. Escucha el verso 8, dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. En la obra de la fe, hermano. Ellos pasaron por persecución, ellos pasaron por cárcel. Y ellos tuvieron que sacar de su bolsillo dinero para poder dar una fianza y quedar libres. Usted sabe, hermano, que en este mundo corrupto todo se arregla así. Todo se arregla así. Hay gente que le llega un requerimiento del Estado, un requerimiento de X o Y, de oficina del Estado, y bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo podemos arreglar? Los hermanos les pidieron dinero para poderlos dejar salir en libertad. Ellos tuvieron que pagar para poderse seguir reuniendo, para poder seguir haciendo sus cultos, para poder seguir adelante. Pero dice la Biblia que probaron la obra de fe. Y no solamente se quedaron ahí, sino que dice el versículo 3, trabajando, dice, y del trabajo de vuestro amor. Ellos trabajaban con amor para la obra. Ellos seguían, aleluya, reuniéndose en amor por la obra del Señor y seguían predicando el evangelio del Señor por amor. El amor de Dios
Ese amor maravilloso que embarga el corazón, que hace que el hombre sienta su corazón ligado al Señor y que siente un profundo dolor por el alma que se pierde, por los pecadores, por la gente. Ese amor los impulsó a seguir predicando a Cristo, los impulsó a seguir adelante. Pero luego dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguieron constantes. Ellos siguieron, aleluya, esperando con lo que Pablo les había enseñado. Hermanos, tranquilos, no se preocupen, Cristo está pronto en venir por su iglesia. Ánimo, adelante, santifíquense, sigan adorando, sigan predicando, sigan llenando su vida de conocimiento de la palabra. Esperen, y dice la Biblia, el que tiene esta esperanza en él se santifica, se purifica. Tres cosas que la iglesia debe tener en este tiempo. Yo no sé, hermano, usted cómo está confrontando, qué situaciones está afrontando. Yo no sé, de pronto, hermano, aquí, incluso en mi familia, puede ser que mis hijos, mi esposa o yo lo tomemos cada uno de una forma diferente. Tal vez lo tengamos de una manera distinta, pero cada uno debemos afrontarlo, pero debemos persistir en esto. Que nuestra fe sea una fe no fingida. No sea una fe de momento, no sea una fe de tiempo. ¿Cuántos antes del 20 de marzo de este año tenían una fe fingida? E iban al culto solamente por llenar un espacio, un requisito. Pero hoy nosotros estamos confrontados a no tener una fe fingida, sino a tener una fe sincera. Hay que amar el evangelio, hermano, hay que amar la verdad, hay que creer a la verdad. Y lo que tengamos que experimentar en este tiempo, hermano, lo vamos a experimentar porque nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Puede ser que te incomodes un poquito en este tiempo, pero Dios no te va a dejar llegar a la gran tribulación. Dios no va a dejar, hermano, que cosas traumáticas pasen a tu vida. Él estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Y esa es nuestra fe. La obra de fe, el trabajo de amor y nuestra constancia en la esperanza. ¿Cómo estamos trabajando con amor en este tiempo? ¿Cómo estamos constantes en nuestra esperanza? Hermanos, en esta mañana, el Señor quiere que la iglesia tenga fe. Dios quiere que usted, creyente, tenga fe. Y la fe, hermano, es la convicción de lo que tú no ves. Es la esperanza de lo que está por llegar, así todo sea oscuro, todo esté nublado, así no vean ninguna salida, pero es la convicción que tiene. Yo sé que el Señor me va a ayudar. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo estará conmigo. Yo sé mañana, no sé qué pasará, Señor, pero yo lo único que sé es que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, nada será contra mí. Esa es la fe, tu trabajo de amor. Sírvele al Señor con amor. Sírvele ahí con amor, hermano. Prepara ese lugar, ese espacio con amor, hermano. Conecta ese computador con amor. Cántale al Señor con amor, recibe la palabra con amor. Y si sientes en algún momento viene a tu mente un hermano, llámalo con amor y pregúntale, hermano mío, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos embarga, nos invade. Y tengamos la esperanza. Cada noche que te acuestes, piensa
Señor, de pronto esta noche tú vienes por mí. Aquí estoy preparado, aquí estoy listo. Aquí estoy, aleluya, esperándote, Señor. Y cuando te levantes de tu cama y comiences a hacer tu trabajo, dile, Señor, aquí estoy. Si vienes a las 10 de la mañana o vienes a las 12 del mediodía o vienes a la 1, 2 de la tarde, Señor, aquí estoy esperando, Señor, que mi cuerpo sea transformado y pueda estar contigo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 1, verso 9 de San Luis. ¿Cómo nos hemos convertido en los ídolos? Del testimonio. No mires para atrás, hermano. Puede ser que el mundo tenga cosas atractivas, pero no mires para atrás. Guarda tu testimonio, guarda tu fe. Guárdate. Sigue adelante para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Yo quiero invitarle en esta mañana a la iglesia que esté en pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana. Estaba mirando una noticia hace unos días, de esas que no pasan por los canales nacionales, de esas que no pasan por los noticieros de farándula. Y esa noticia decía, uno de los grandes problemas para poder desarrollar la solución a esta crisis mundial, uno de los grandes obstáculos que hay para poder desarrollar la solución a esta crisis mundial son esos cristianos. Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No podemos perder nuestra salud, salinidad en este tiempo. No podemos perder nuestra luz en esta época. No es tiempo para que el cristiano esté tibio. No es tiempo para que el cristiano esté con dos pensamientos. No es tiempo para que el cristiano en este momento piense que es momento para darse una vuelta en el mundo. Es tiempo para llenarnos de Dios. Amén. Es tiempo de amar la verdad. Es tiempo de creer en la verdad. Es tiempo de caminar en fe. Es tiempo de vivir en amor y es tiempo de tener la esperanza. Yo quiero orar en esta mañana y si hay alguien que ahí donde está haga un altar y se hinque delante de Dios, diciéndole, Señor, yo necesito amar la verdad. Señor, a veces amo más mi bienestar físico y pienso, Señor, en cuidarme, que no me tome el virus, que no me haga daño esto, que no me haga daño. Yo en esta mañana, Señor, quiero amar la verdad, Señor. Que mi vida espiritual, Señor, esté segura de la salvación. Yo quiero creer a la verdad con toda mi alma, con todo mi corazón. Necesitamos en este momento cristianos que puedan decir, Señor, ven por nosotros. El espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven, aleluya. La iglesia debe estar en una tónica de decirle, Señor, ven por tu iglesia. Ahí donde tú estás, arrodíllate y dile, Señor Jesús, en mi fe
sea inquebrantable, Señor. Que mi amor, Señor, no se pierda, Jesús. Que ame más las cosas tuyas, Señor. Quiero amar la meditación en tu palabra, amar la oración, Señor, amar ese momento especial contigo, Señor. Invito a los padres de familia en esta mañana. Vamos a orar por nuestros hijos, para que nuestros hijos amen la verdad, para que nuestros hijos crean a la verdad. Yo invito a cada padre de familia en esta mañana, si puede ahí donde está, a orar por su hijo y decirle, Señor, que mi hijo tenga la fe, la esperanza y el amor. La Biblia nos dice que nosotros debemos tener fe, esperanza y amor, pero la Biblia dice el mayor de ellos es el amor, porque el amor echa fuera el temor. Esta mañana vamos a tener nuestra fe en amor, nuestra esperanza en amor, hermano. Vamos a decirle, Señor, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Y si hay un hermano en este momento que tal vez ahí no ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo, dile, Señor, lléname, dame las arras de mi herencia, dame las arras de mi herencia. Hermano, ame la presencia de Dios, ame la presencia de Dios, hermano. Hable al Señor esta mañana, levante sus brazos, levante sus manos al Rey de la Gloria. Hermano, en esta mañana adore al Señor con amor y dígale, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu Espíritu Santo. Oh, alabanzas a Jesús, alabanzas, alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. No importa cuánto te demores ahí de rodillas, derrama tu corazón. No importa cuánto tiempo pases ahí en la presencia del Señor. Yo te invito, derrama tu alma, derrama tu ser al Señor. Aleluya. Aleluya. Donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, Señor. Quédate
conmigo, no quiero volver atrás. Y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Sos mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Hermano, deje que su casa sea llena. Que se llene de tu Espíritu Santo. Dile, padre de familia, llena mi casa. Sálvanos, restauranos, avívanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, Cántalo. tu casa, oh Dios. Un avivamiento en su casa, hermano. Cante con el alma. Con tu gloria, Deje que fluya la presencia de Dios en su casa. que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, Amén. Restauranos, Señor. sálvanos, Llénanos de tu presencia. sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria,
hermano, Aleluya. a mi mano, oh no. Estar en tu casa, con gloria, en tu casa, oh no. Estar en tu casa, con gloria, llena tu casa, oh no. Estar en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh no. Llena tu casa, oh no. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús, aleluya. Llena, Señor, a tu iglesia de tu Espíritu Santo, Señor. Llena tu iglesia, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, hermoso y inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara le veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se cegará. Jesús, tu copa no se cegará. Tu presencia es el cielo para mí, Tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo.
Aleluya, la presencia de nuestro Dios es lo más hermoso que podemos Aleluya. en nuestras vidas. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Jesús. Alabanzas, alabanzas. Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio. Bendito, Aleluya. bendito. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para que servirle a nuestro Dios, amar a nuestro Dios, debe ser nuestra prioridad, hermano. Estar bien delante de nuestro Dios debe ser nuestra prioridad, porque en cualquier momento, aleluya, escucharemos ese sonido de trompeta y nosotros subiremos a encontrarnos con Gloria nuestro a Dios, Dios. aleluya, Amén, y amén. todas esas preocupaciones, todo aquello que está aquí en este momento pasará, aleluya, quedará atrás, aleluya. Entonces lo que debemos hacer es perseverar, seguir adelante, no desmayar, no bajar nuestros brazos. Al contrario, con más esmero debemos buscar el rostro de nuestro Dios. Hermano. No debemos cansarnos ni dejar que otras cosas nos distraigan, sino que debemos es avanzar en nuestra vida espiritual. Pienso yo que nuestro Dios nos pule todos los días y debemos permitir que nuestro Dios haga ese proceso en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Démosle alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, al Señor aleluya. Jesús. Digámosle a Él. Gloria a al Dios. Señor Jesús. Gracias a nuestro Dios por este hermoso servicio que Él nos ha podido, nos ha permitido tener en esta mañana. Damos gracias a nuestros hermanos en Facebook, tenemos 27 hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos y los seguimos esperando en los demás servicios.